Te tengo una pregunta. ¿Haces a la iglesia sana? ¿Haces a la iglesia sana? ¿Crees que es una pregunta más válida y necesaria a contestar antes que tratar de contestar si nuestra iglesia es una iglesia sana? Yo creo que sí, ¿cierto? Lleva más integridad el tratar de contestar la primera. Porque cuando hacemos la pregunta, ¿es esta una iglesia sana? No que sea una mala pregunta, pero el problema con esa pregunta es que puedo ser tentado a desasociarme de esa evaluación. Pero si en su lugar cambio la pregunta por la siguiente, ¿soy un instrumento para que mi iglesia sea sana? Entonces la respuesta a esa pregunta se enfocará en ti, en mí, y no en la comunidad. Se enfocará en tu piedad y no en la piedad de los demás. Se enfocará en lo que estés haciendo bien para que tu iglesia sea sana o en lo que estés haciendo mal para que no lo sea. Creo que ha llegado el tiempo en la cultura cristiana de nuestros días en que debemos dejar de hacer la pregunta si tal o cual iglesia es sana. Y en su lugar comencemos a hacer la pregunta si de manera personal hacemos a la iglesia sana. El cambiar nuestra perspectiva en esta dirección traerá como resultado iglesias sanas, donde nosotros seremos parte de esa sanidad y no solo los jueces de la respuesta a esa pregunta. En nuestro texto de hoy, iglesia, en la serie de Éxodo, hablaremos sobre este tema. Éxodo 17:8 al 18:27 nos mostrará algunos elementos esenciales para una comunidad de fe sana. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Elementos esenciales para una comunidad de fe sana. He dividido el mensaje, la porción de la lectura que hicimos hoy en tres elementos. Tres elementos que yo encuentro y espero tú también vas a poder encontrar en el texto conforme avanzamos en la enseñanza, en donde el primer elemento esencial lo vamos a encontrar en los versículos 8 al 16 del capítulo 17 de Éxodo, y que es el poder de Dios. Ese es un elemento esencial para cualquier iglesia cristiana que quiere ser sana, pueda ser en verdad sana, el poder de Dios. Así es que acompáñame a escudriñar un poco sobre ese tema, sobre ese esencial que encontramos en el texto esta mañana, en versículos 8 al 16 del capítulo 17, donde nos quedamos la semana pasada. El poder de Dios. Versículo 8, voy a continuar la lectura. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de la espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre
el Señor es mi estandarte, y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Primero esencial para que una iglesia sea sana, el poder de Dios. El poder de Dios. Date cuenta que en la historia que acabamos de leer, esta es la primera guerra, por decirlo así, formal, oficial, del pueblo de Israel después de haber sido liberado de su captividad en Egipto. Es la primera vez que ellos tienen que desenvainar una espada, por decirlo así, que juntar a hombres guerreros del pueblo que iban a, de alguna forma, representar el poderío militar del pueblo de Israel. Anteriormente no fue así, ¿cierto? Fue el Señor el que peleó sus batallas. Ellos no tuvieron que hacer nada. Lo único que tuvieron que hacer es cruzar el Mar Rojo, caminar esa tierra seca, para que después Dios destruyera al ejército de Faraón. En este contexto, sí tuvieron que hacer algo, o sea, tuvieron una responsabilidad humana, pero aún la victoria se las dio Dios, ¿cierto o no? Y es lo que encontramos en el texto. Seguramente, hay algo que tenemos que contestar es a las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran los amalequitas? ¿Quién era Amalec? Bueno, Amalec era un descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. ¿Recuerdas qué pasó en la historia del Génesis con respecto a estos dos personajes? ¿Recuerdas lo que Dios dijo sobre uno y sobre el otro? ¿Quién serviría a quién? El mayor serviría al menor, ¿cierto? ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Quiénes son los israelitas? Los hijos de Jacob. ¿Ok? Aquí empezamos a ver cómo se empieza a desempacar esa parte de las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Aquí empezamos a ver la tensión del Génesis también en el Edén, donde Dios dijo que la enemistad de la simiente de la mujer, enemistad de la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente en el contexto de esta historia que acabamos de leer? Amalec. ¿Quién es la simiente de la mujer? Israel, los hijos de Jacob. Entonces te das cuenta cómo se empieza a tornar más real, por decirlo así, más visible la historia de las cosas que Dios anticipó iban a suceder entre el pueblo de Israel y los otros pueblos de la tierra. Muy probablemente podemos inferir, ya sabemos quiénes eran. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué peleaban. El texto no nos lo dice, simplemente nos dice que la lectura que tuvo Moisés es de que tenían que juntar hombres para la guerra. Muy probablemente este pueblo de los amalequitas era una tribu, como la mayoría de las tribus de aquella época, nómada en el contexto de que estaban, pues, no tenían tierra como tal, no tenían una tierra que ellos pudieran decir, este es nuestro, y seguramente, no sé, tal vez estaban hasta peleando por el agua que había encontrado Israel. El texto no nos lo dice. Seguramente este era un tema de territorial, de dominio, de que se sintieron amenazados al ver 3 millones de israelitas acercándose a ellos e imaginándose cosas, y dijeron, antes de que ellos nos peguen, nosotros vamos a pegar primero, ¿no? Como dice el dicho, el que pega primero pega 2 veces, ¿cierto o no? Y entonces decidieron acercar a sus ejércitos, y el pueblo de Israel, en particular Moisés, discierne que viene guerra, que viene conflicto, y entonces llama a sus hombres. Pero llama en particular como al capitán, al jefe, que es Josué. En este caso nos presenta este personaje, la historia del Éxodo, de la narrativa del Éxodo, que sabemos va a ser un personaje central, sobre todo al final del Éxodo, cuando él acompaña al pueblo a la tierra prometida, y Moisés no va a ser así. Entonces vemos eso, que están en vísperas de guerra, que preparan a sus hombres para la guerra, pero su confianza no está en sus hombres de guerra, no está en su poderío militar. ¿En dónde está? En Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos discernir esa verdad? ¿Cómo podemos especular hacia esa dirección? Cuando Moisés se va al monte, ¿cierto? Nos podemos imaginar un poco la historia, como si Moisés estuviera como un espectador de la batalla, en lo alto.
representando al Dios de esa batalla, al Dios que va a ganar esa guerra, que en este caso es el Dios de Israel. Y por eso es que él, y checa, hace mención de que va a traer la vara. ¿Cuál vara es esa? La vara que ha estado usando para que se manifieste el poder de Dios y los milagros de Dios y los juicios de Dios en medio de los enemigos de Dios, ¿cierto o no? Es esa misma vara. En otras palabras, su dependencia de Él no está en Él mismo, ni en lo que Él vaya a orar, sino en el Dios a quien Él va a orar. Y esa vara que representa Dios, por de alguna manera, es la misma vara que lo acompaña a Él mientras está con las manos levantadas. No nada más estaba con las manos levantadas. Podemos inferir en el texto que Él estaba orando. Él estaba clamando a Dios con manos levantadas, con la vara en sus manos, recordándole como un símbolo de que Dios estaba de su lado. Y caso curioso, que una forma de recordar esa verdad fue a través de un patrón que él identificó junto con Aarón y junto con Ur, en donde las manos caían, el pueblo iba perdiendo. Las manos se alzaban, o sea, había fervor en la oración, pongámoslo así. Había fervor en la oración e Israel iba ganando. Había fervor, había fe en la oración e Israel iba ganando la batalla. En el momento que había duda y no había fervor y se bajaban las manos, ¿te das cuenta cómo el lenguaje corporal sí de alguna forma es un comunicador de cómo estamos espiritualmente hablando? Lo podemos ver hasta en este ejemplo. O sea, tú tienes que hacer la conexión no con una dinámica como si fuera un amuleto el alzar o bajar las manos. Tiene que ver con todo lo que tu ser es y representa y transmite respecto a tu devoción a Dios. Si hay duda, si hay temor, si no hay confianza en Dios, nuestros cuerpos también lo van a demostrar. Nuestro lenguaje corporal. Si hay fervor, si hay confianza, si hay fe, si hay descanso en Dios, nuestros cuerpos lo van a interpretar también. No nada más nuestras palabras, no nada más nuestras mentes. ¿Te das cuenta? Lo podemos ver aún en este ejemplo, en el Éxodo. Puedes aprender estas cosas. La importancia de la dependencia en Dios en todo nuestro contexto de adoración. Y cuánto más en la oración. Así que, ¿cómo es que se enfrentaron al enemigo? Sí, con un ejército, pero acompañados ¿con quién? Con Dios. Dios iba al frente, Dios seguía yendo al frente. Ya, tal vez ya no era la columna de fuego, ya no era la nube. Era su presencia en sus corazones, de aquellos que tenían claro quién los había sacado de la esclavitud de Egipto, en este caso Moisés. ¿Y qué sucedió después de la victoria? ¿Qué vemos? Aquí dice el 13 que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién lo deshizo? ¿Moisés? Perdón, ¿Josué o Dios? Dios, pero también Josué. O sea, ¿te das cuenta? Otra vez la responsabilidad humana en medio de las cosas que Dios nos pide hacer. En medio del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el Dios de la Biblia. Siempre vas a ver esa tensión en la Biblia, ¿sabes? A veces podemos sobreespiritualizar cosas, ¿no? No, pues Dios lo hará. Dios cambiará su corazón. Y tal vez Dios te está llamando a hablar verdad para así, Él cambiar el corazón. ¿Cierto o no? No, pues Dios tratará el asunto. Y tal vez Dios quiere que tú seas parte de la resolución de ese asunto. Y después sí, Él va a abrir el entendimiento, Él va a dar gracia para que los corazones sean enseñables y humildes. ¿Cierto o no? Es esa la dinámica siempre. Y lo podemos ver también aquí en la victoria de Israel con respecto a los amalequitas. ¿Qué sucedió después de la victoria? El Señor dijo, versículo 14, a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Te das cuenta? Hemos venido viendo que Dios ocupa elementos para recordar a Israel de su salvación, ¿cierto? De su liberación. Lo vimos con la Pascua, lo vimos con el pan, lo hemos visto con muchas cosas que Dios les ha dicho, recuerda esto, recuerda lo otro. Aquí estamos viendo que ya tiene que ver con escribir también cosas.
De hecho, hay muchos libros de los israelitas que no necesariamente son canónicos, que no necesariamente tenemos en nuestro canon de la escritura, pero que ellos tenían como su historia. Es como nosotros tenemos la historia de México, ¿cierto? Y tenemos eventos, tenemos sucesos que han sido registrados en libros y nos recuerdan, pues, cómo sucedió tal vez la liberación de la independencia de México y cosas así, ¿cierto? También Israel tenía sus récords, sus memorias de cómo Dios les libró de ciertas batallas, de cómo Dios obró en ciertas formas. Algunos de ellos los tenemos claramente en el canon de la Escritura, otros no tanto. Este es uno de ellos que sí tenemos, que ellos tenían que escribir para recordar cómo Dios los liberó de sus enemigos. Así es que eso es algo bien importante recordar, la importancia de cómo es que Dios permite cosas para que recordemos y entonces crezcamos en nuestra confianza y devoción a Él. Él quiere que recordemos sus victorias, Él quiere que recordemos su presencia, Él quiere que recordemos cuando Él nos ayudó en circunstancias difíciles, en circunstancias en donde nosotros tal vez teníamos todas las de perder. Y hubo victoria, y pudimos perseverar. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo ahí. Y Él quiere que recordemos eso. ¿Por qué? Porque van a venir otras batallas, otras luchas. Así como Israel, vamos a ver, estos son sus primeros enemigos formales, por decirlo así, de guerra. ¿Ok? Ellos tenían que seguir recordando que Dios los iba a librar de la batalla, que en Él iban a encontrar la victoria. Y eso es lo que vemos con respecto a Moisés. Él entiende eso, por eso es que él edifica un altar. ¿Qué es un altar en el contexto de la historia, de la narrativa del Éxodo? Cuando alguno de los patriarcas o aún Moisés erguía un altar, ¿qué representaba eso? ¿Recuerdas? Lo vimos hasta en el Génesis. ¿Cómo? Sí, es un evento, querían marcar la fecha de un evento importante, pero ¿qué más? Agradecimiento, ¿cierto? El altar representa agradecimiento a la provisión de Dios. Y esa es una forma en la que él estaba mostrando el agradecimiento, que Dios proveyó la victoria sobre sus enemigos, los amalequitas. ¿Cierto o no? Y por eso hiergue un altar y le puso este nombre. ¿Recuerdas que también eso era característico en el Génesis de los patriarcas? Ponían nombre a sus altares que tenían que ver ¿con qué? Con Dios mismo, con la identidad de lo que él hizo en ese momento en particular, con su carácter. Y en este contexto le puso: el Señor es mi estandarte, que básicamente es un término como de guerra, ¿sabes? Tú sabes, ¿alguna vez has visto el desfile? Tal vez por tele, no presencial, el 15 de septiembre. ¿Qué traen cada uno de los batallones del ejército, independientemente de dónde sean, si de la Marina o del ejército o de la Fuerza Aérea? ¿Qué llevan enfrente? Un estandarte, ¿cierto? Y un estandarte normalmente se ocupa en las guerras precisamente para reunir a un batallón. Si perteneces a este batallón, no sé, al de los flecheros o al del, yo no sé mucho de guerras, pero hay diferentes tipos de especialidades dentro del ejército. Entonces, cada especialidad tiene su propio estandarte. Entonces, cuando se hiergue el estandarte, el ejército que pertenece a ese escuadrón o batallón o como le quieras llamar, se reúne, identifica rápidamente, es ahí donde es el punto de reunión. Bueno, pues aquí el nombre que pone al altar Moisés es: el Señor es mi estandarte. En otras palabras, cuando hay guerra, cuando hay peligro, cuando hay amenaza de muerte, ¿quién es nuestro punto de reunión? El Señor. El Señor. Es ahí donde somos llamados a juntarnos, donde somos llamados a asociarnos con el Señor. Amén. Y él dice: el Señor ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Y eso es algo que vamos a ver también a lo largo del desarrollo y la narrativa de la Escritura, que esta no es la única batalla que va a tener Israel con los amalequitas. Va a haber otros y los incluye a ellos también, ¿cierto? Y eso es parte de lo que significa caminar con el Dios de la Biblia, que Él va a guardarnos aún en medio de las posibles futuras contiendas que podamos tener con nuestros enemigos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esto? De muchas maneras. La primera es recordar esto, que así como Moisés es un intercesor, nosotros tenemos un mejor intercesor. Nosotros tenemos a Cristo. En Hebreos 7:25 leemos esto.
Hebreos 7:25. Dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Moisés intercedió, es un tipo de Cristo, donde Cristo es el antitipo y es mucho mejor, porque Él permanece para siempre. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado en los cielos. Él nunca se cansa de interceder por los suyos. Amén. Y eso es algo muy bueno que tenemos que ver y entender de un mejor Moisés. También Cristo es un mejor guerrero, ¿cierto? Es un mejor guerrero que Josué. Sí, Josué fue un buen guerrero, Dios lo usó, hay una responsabilidad humana, sí, pero Jesús es un mejor estandarte que él. Y eso lo podemos ver en Isaías 11:10, se los voy a leer, si quieren anótenlo para que después regresen ahí. Isaías 11:10, leemos esto. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Egipto. Les dije 11:10, ¿verdad? Perdón. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí en ese contexto? Cristo, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Aquí esta palabra estará puesta como señal, puede ser también traducida, estará puesta como estandarte. Y que tiene que ver un poco con la misma idea. ¿Qué dice Cristo? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Él es el estandarte a quien todos nos tenemos que reunir, todo el ejército de Dios, todos los ciudadanos de su reino deben de mirar a Cristo, deben de buscar a Cristo en medio de la batalla, en medio de la lucha en contra de nuestros enemigos, ¿cierto o no? ¿Y cómo podemos también de otra manera aplicar esta sección de la Escritura a nuestras vidas en el contexto en el que nos encontramos? No estamos en guerra, ¿cierto? Ninguno de nosotros tiene que ponerse una armadura, ¿o no? ¿O sí? ¿No escuchaste la serie de Efesios, verdad? Nos tenemos que poner la armadura de la fe. La armadura de la fe. O sea, de igual forma tenemos que estar atentos a las batallas que se nos van a venir. Porque nuestra lucha no es contra carne, sangre, lo vimos en Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes demoníacas de este mundo caído, contra Satanás y el reino de las tinieblas. Así que de la misma manera tú y yo tenemos que estar orando a Dios, clamando a Dios para que nos dé victoria en medio de la lucha, en medio de la batalla. La oración es importante. Una oración con fervor. ¿Te has dado cuenta que ese es uno de los distintivos de Iglesia Vida Vertical? Oración con fervor. Y suena muy bien, ¿cierto o no? Se ve padre hasta el logo que tiene ahí el distintivo. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿soy yo parte de ese distintivo? ¿Soy yo una persona de oración? ¿Me reúno a unir con el pueblo de Dios a que juntos nos alcemos las manos? ¿Cómo es tu miércoles entre semana a las 8 de la noche, iglesia? Sinceramente, ¿te conectas a orar porque lo puedes hacer, pero prefieres hacer otras cosas en vez de orar con la iglesia? Seamos honestos. Si ahorita entrara un grupo de musulmanes radicales a querernos degollar la cabeza, ¿cuántos de nosotros no estarían orando? ¿No caerían de rodillas en oración para que Dios nos librara de ese enemigo? Me atrevo a decir que todos. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué no te conectas los miércoles a orar con la iglesia? Estoy hablando a los que no se conectan. Si tú te conectas, gracias, porque entiendes la importancia de estas cosas. Una hora de tu semana es lo que se te está pidiendo. Una hora a distancia, ni siquiera te tienes que trasladar. Una hora de tu vida en la semana, tu iglesia te está invitando a que todos alcemos las manos por la guerra en la que nos encontramos. ¿Qué pasa contigo, iglesia?
¿Quieres una iglesia sana? ¿Qué te parece si empiezas contigo? ¿Qué te parece si empiezas con tu devoción, tu dependencia en el poder de Dios? Y entonces después hablamos de iglesia sana. Después debatimos qué es una iglesia sana. ¿No crees que es más íntegro verlo desde esa perspectiva? Y también quiero extender gracia aquí. No te sientas culpable si no puedes. Yo entiendo que hay quien sale de trabajar el miércoles a las 8. Pues tal vez no te da chance. Lo entiendo. O sea, no estamos hablando de esos contextos en los que no puedes, aunque has hecho todo lo que está en tus manos para poder. Estamos hablando de esos contextos en los que sabes que la iglesia está orando mientras tú prefieres estar echado en cama tal vez, o viendo una serie, o tomándote el cafecito con el amigo, o lo que sea. ¿Sí me explico? Iglesia, yo sé que parece religioso, ¿no? Porque lo es. Es un acto religioso. El decirte, te queremos los miércoles a las 8, es un acto religioso. Pero tenemos que reconocer que Dios nos llama a actos religiosos. Obviamente nos llama a tener el corazón correcto en medio de ese acto religioso. Y hay quienes lo hacen sin el corazón correcto y de todos modos vale para nada. El llamado que yo estoy haciendo es que hagas actos religiosos que Dios nos pide como dependencia a Él en la oración y claro, invitándote a hacerlo con el corazón correcto. Amén. En dependencia de Dios, porque entiendes que estás en una batalla, porque entiendes que todos necesitamos alzar las manos, figurativamente hablando y a veces literalmente hablando. Amén. Y ese es solo un ejemplo. Obviamente hay otros contextos de oración. Obviamente también no quiero descartar la oración privada. ¿Cómo está tu vida de oración privada? Y te voy a decir algo, esta es una mentira que muchos creen. Que piensan, no, yo no oro con la iglesia, pero mi oración privada está muy bien. Yo me atrevo a decir que te estás engañando. Si tu oración con la iglesia no está bien, muy probablemente la oración privada tampoco está bien. Así es como lo tienes que ver siempre. Ese siempre tiene que ser tu medidor. Como esté mi oración con el cuerpo de Cristo, va a estar mi oración de manera individualista. Esa siempre va a ser una realidad y nunca al revés. ¿Y por qué me atrevo a decir que nunca al revés? Porque es simple. Si tu oración privada estuviera muy bien, entonces eso te debería llevar a orar con la iglesia de Cristo. Y si eso no está sucediendo, algo está mal con esa oración privada. ¿Amén? ¿Sí se entiende eso, iglesia? Es en amor que te lo digo, iglesia. Es a la luz del texto. No es que Omar dijo, ay, de repente hoy se siente muy orador y por eso está exhortando a otros en la oración. No, el texto nos está invitando a depender en el poder de Dios. Y una de las expresiones más básicas de mostrar esa realidad es la oración. ¿Amén? Amén. Jesús es un mejor intercesor, es un mejor guerrero que Josué. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, elemento esencial 2, testimonio del Evangelio. Versículos 1 al 12 del capítulo 18 de Éxodo. Ese es un elemento esencial que vamos a ver en esta sección. Y es lo que vamos a ver en la narrativa del texto. Dice, Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Sefora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersom, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en esta sección? ¿Qué es lo que encuentras? Una reunión familiar, ¿cierto? Aquí vemos una reunión familiar. El texto en la narrativa antes de esta lectura no nos dice cuándo regresó la esposa de Moisés y sus hijos con su abuelo. No nos dice, ¿cierto? Yo me quedé, o recuerdan, nos quedamos en que Moisés se llevó a sus hijos, tanto que hasta ya le iba a quitar la vida al Señor porque uno de ellos no iba a ser circuncidado y se supone que estaban en Egipto, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo, seguramente tal vez a mitad del camino se dio cuenta que tenían que regresar o ya estando ahí con lo de las plagas, se dio cuenta que lo mejor es que sus hijos no estuvieran ahí, su esposa, que regresaran.
No sabemos cómo es que terminaron de regreso en casa del papá de Sefora, de Yetro, pero bueno, la historia nos lo deja saber, ¿cierto o no? Que se enteró de las hazañas del Dios de Israel y entonces quiso ir pues a celebrar, ¿no? Quiso ir a enterarse un poco más de si eran cierto estas verdades. Y es lo que podemos especular y por eso es que hace una excursión hacia donde estaban ubicados en ese momento el campamento de Israel. Y entonces vino Yetro. ¿Y qué hace Moisés en cuanto lo ve? Versículo 5. Vino Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, al monte Sión. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron a la tienda. Es lo que vemos en el texto, el testimonio del Evangelio. Ese es un elemento esencial que podemos encontrar en nuestra narrativa del texto esta mañana. ¿Qué es lo que vemos con respecto al trato de Moisés hacia con su suegro? Hay un trato de verlo como un superior, ¿cierto? Verlo con alguien que debería demostrar respeto. Y eso es lo que demostró, respeto. Y no solo respeto, amor. Demostró respeto, demostró amor. ¿Por qué? Pues por muchas razones. A pesar era el papá de su esposa, el que estaba cuidando a su familia mientras él estaba tratando de liberar a un pueblo, ¿ok? Estaba de niñero, por decirlo así. ¿Okay? ¿Qué padre no va a amar a sus suegros cuando son niñeros y les dan un tiempo libre? ¿No? Eso representa mucho sacrificio, ¿no? Vemos eso, vemos amor, vemos respeto y vemos que se quieren poner al tanto, ¿cierto o no? Es lo que nos deja ver ahí. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron a la tienda. En otras palabras, no era un cómo estaban así como tú y yo usamos de vez en cuando, ¿no? Que vemos a las personas en la calle y nos cruzamos con alguien. ¿Cómo estás? Bien, yo también, qué bueno. Y te vas, ¿no? Y ahí quedó la cosa. No, este cómo estaban era auténtico, era con un interés genuino de quererse poner al tanto de cómo estaban, de abrir sus corazones. Y por eso es que entran a la tienda. O sea, no nada más era un cómo estaban pasajero, era un cómo estás, cuéntamelo todo. Cuéntame todo con lujo de detalle, ¿no? Y eso nos deja ver otra vez el amor, el respeto, la hospitalidad en el corazón de Moisés. Y claro, ¿quién no va a querer contar de su liberación, cierto? ¿Quién no va a querer contar de cómo Dios usó todo lo que usó, las plagas, los argumentos, los juicios, la muerte de Faraón y sus ejércitos? ¿Quién no quiere contar todas las hazañas de cómo Dios trajo liberación a su vida, a un pueblo? Bueno, a veces no vamos a esos lugares nosotros, ¿cierto o no? Dios ha traído una mejor liberación que la que podemos leer en la vida de Israel, a nuestras vidas. Y en vez de ir a esos lugares, de contarle a los nuestros, de contarle a aquellos que apreciamos, a aquellos que respetamos, simplemente lo ignoramos. No nos importa. Se nos olvida que hay un juicio y que ese juicio va a caer un día en contra de los enemigos de Dios. Y no advertimos a la gente de cómo pueden ser librados de la ira de Dios. ¿Cierto o no? Tenemos que testificar de las buenas nuevas. Tenemos que creer que hay poder para salvar en ese evangelio que hemos creído, que Cristo murió por nuestros pecados, iglesia, que en verdad hay un juicio eterno por causa del pecado y de los pecadores, y que la ira de ese juicio puede ser removida si creemos en el único medio y la única provisión que Dios nos ha dado para escapar el juicio venidero, que es su Hijo amado, quien llevó la ira en nuestro lugar, quien fue clavado en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado intercediendo por los suyos a la diestra del Padre, y que está obrando con poder de lo alto a través de el Espíritu Santo que mora en los que le siguen, en los que le buscan.
Y ese obrar nos debería de llevar a testificar de las buenas nuevas. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que otros crean junto con nosotros. Que creamos que otros están igual de perdidos que nosotros estábamos. Y que por la gracia ahora no estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer como consecuencia de esa verdad? Queremos hablar a otros para que otros también crean. Para que otros también se rindan a ese Señor, a ese Salvador. Para que otros lo vean como su más grande estandarte, como el único que los puede salvar de la ira y del juicio. Y eso es lo que vemos que sucede al Moisés testificar a su suegro. ¿Te das cuenta? Versículo 8 y 9 dice: Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Yetro, escucha, ahora ve el contraste. Yetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlos de la mano de los egipcios. ¿Te das cuenta? Respondió al mensaje de salvación. Respondió al evangelio de Israel en ese momento, que Dios los libró, que Dios les dio vida, que Dios trajo libertad de su cautividad. Y yo sé que no todas las veces vamos a obtener respuestas como la que vemos en este sacerdote pagano, por cierto. ¿Recuerdas? Yetro era un sacerdote pagano. Y ahora estaba comenzando a entender que sus dioses, sus ídolos paganos no eran los más poderosos, que había uno por encima de todos ellos y era el Señor de Israel, Yahweh. Y como consecuencia de escuchar el testimonio de la verdad, Dios abre sus oídos para que Él entienda que Él necesita ese mismo Señor y ese mismo Salvador. Y es lo que vemos como consecuencia de que Moisés testifica de la verdad. Entonces Yetro dijo: bendito sea el Señor, versículo 10, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. ¿Quiénes trataron al pueblo con arrogancia? Desde la perspectiva de Yetro, los dioses falsos, los dioses paganos. ¿Recuerdas que cada una de las plagas era una representación de Dios mofándose hacia los dioses paganos de Israel? Dios mostrando que no eran dioses. Yetro entiende esas cosas. Esos dioses quisieron tratar mal al pueblo y con arrogancia, y terminaron siendo destruidos junto con Faraón. Versículo 12, y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios ¿para quién? ¿Para sus dioses paganos? ¿Para los dioses de los cananeos? No, para el Señor, para Dios, para Yahweh. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Te das cuenta? Se unió a la comunidad. Cuando tú adoptas al Dios de la Biblia, cuando tú te rindes ante su señorío, no nada más tienes ahora al Dios verdadero en tu vida. Ahora tienes una comunidad que es tu familia de la fe en tu vida como consecuencia de esa realidad. Y eso, el hecho que él haya ofrecido holocaustos y sacrificios, recuerda que estaba adoptando las convicciones del llamado que Israel había tenido a lo largo del tiempo que vienen caminando con Dios, ¿cierto o no? El sacrificio que ellos aprendieron que era necesario por su pecado en la Pascua. Ahora él entiende, aquí tenemos que interpretarlo así, él se veía como un pecador en necesidad de un Salvador y por eso ofrece sacrificio. ¿Cierto o no? Ahora era un israelita, ya no más un sacerdote pagano de Madián. Ahora tenía una circuncisión del corazón, que es la misma circuncisión que todos necesitamos hoy en día. Y en verdad somos hijos de Dios y en verdad nos hemos rendido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, iglesia, ese es el esencial número 2 para una iglesia sana. Una, depender del poder de Dios. Otra, testificar del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia? ¿Cómo está tu vida en cuanto a contar a otros de la obra de Dios en tu vida y la vida de tu iglesia? ¿Cómo modelas el evangelio con amor y respeto hacia tu prójimo? ¿Qué tan a menudo compartes el evangelio a las personas
en tus círculos donde Dios te ha puesto. ¿Crees en verdad? ¿Crees en el verdadero Salvador? ¿O crees en el Salvador hecho a tu medida? El que te puedes quedar callado. El que no te demanda que vayas a esos lugares incómodos, difíciles, en donde sí, muchas veces vas a perder amigos, vas a perder influencia, vas a perder cargos, vas a perder aumentos, vas a perder a tu familia. Pero creo que la salvación es más grande que todas esas cosas, ¿cierto o no? Pues deberíamos estar buscando, ser intencionales en salir de nuestra zona de confort. No es fácil, para nadie es fácil. Ustedes pueden llegar a pensar, ay, pues tú porque eres pastor. No, a mí también me da miedo a veces predicar el evangelio. También quiero caerle bien a la gente, quiero que me vean buena onda, quiero que no me vean religioso. Pero ese no es el llamado, iglesia. El llamado es estar dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo. Es tomar nuestra cruz y seguirlo. Es considerar todo como basura por amor a Cristo, al llamado que ha hecho para nuestras vidas. Es un llamado, sí, de salvación, pero también de testificar de su nombre. Amén. Si es que siéntete acompañado, pero no te sientas cómodo. Siéntete acompañado en la lucha, en lo difícil que es, pero no te sientas cómodo. Y eso también me lo estoy predicando yo a mí. No pienses que solo es de aquí para allá. Todos necesitamos crecer en ello. Amén. Vamos al último elemento esencial que tiene que ver con la última parte del capítulo 18, versículos 13 al 26, y es con esta idea, el ministerio compartido. Un ministerio compartido va a hacer que una iglesia de Cristo, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, protestante, sea una iglesia sana. Amén. Y lo vamos a ver en versículo 13, dice, al día siguiente Moisés se sentó, al día siguiente el Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. En otras palabras, se le fue todo el día juzgando al pueblo, ¿cierto o no? Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? Esa pregunta tómala como una pregunta en shock, como alguien en shock. Así de, ¿pero qué estás haciendo, muchacho? ¿Ok? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Aquí tenemos que ver muchas cosas. Uno que sí, Moisés era el líder del pueblo de Dios. Eso creo que ha quedado más que claro, ¿cierto o no? Pero eso no significa que porque era el líder, toda la carga de las necesidades de ese pueblo tenían que recaer sobre él, ¿cierto o no? De hecho, él estaba mostrando ahí un mal liderazgo, en querer absorber todas esas necesidades, todas esas cargas. Más bien, su suegro, que ya era cristiano, vamos a ponerlo en esas palabras, ya era un cristiano, ya era un judío que creía en el Dios de Israel, pues usó su discernimiento, la sabiduría que también Dios ya le había dado a lo largo de los años para poder ayudar a su yerno a hacer mejor las cosas, a ser un mejor líder. ¿Y cómo lo hizo? A través de ayudarlo a entender que tenía que compartir su ministerio. Es el ministerio mutuo que nosotros llamamos en el contexto de nuestra iglesia. En este contexto en particular, el enfoque del llamado y de repartir las cargas tiene que ver con la idea de juzgar. ¿Te das cuenta? Juzgar que a la luz de la percepción de Moisés, a la luz de su propia experiencia y cómo él llevaba su vida, cómo era su familia, cómo él resolvía sus propios asuntos. No, ¿verdad? Nos lo dice el texto. ¿A la luz de quién? Nos lo dice el versículo 16 al final. Dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. No la perspectiva de Moisés, no las ideas de Moisés, no lo que le han funcionado a Moisés, sino lo que Dios ya había hablado. Y siempre tiene que ser así, iglesia. Y ese es el mismo llamado para ti y para mí esta mañana. Tú y yo, escúchame bien, en teoría, tú y yo deberíamos de ser mejores jueces que Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esa verdad? ¿O por qué me atrevo a hacer esa declaración sin titubeos?
porque tenemos la revelación completa, gracias. Él no tenía la revelación completa, de hecho él fue usado para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Tú y yo tenemos esos 5 libros más todos los otros 51, 61. ¿Cierto o no? Tú y yo tenemos más sabiduría que la que Moisés pudo haber acumulado a sus 80 años o 120 años, o no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años vivió. Sí, 120, ¿no? En otras palabras, si estuviéramos en ese contexto y con la Biblia que ya hemos tenido en nuestras manos y hemos podido ojear por un tiempo, tú y yo deberíamos de ser mejores jueces que Moisés en ese contexto. Y aún con todo y eso, muchas veces no queremos hacer ese trabajo de juzgar, ¿cierto o no? Muchas veces nos queremos lavar las manos como Pilato, ¿no? Así, no, eso que lo trate el pastor, eso que lo trate el líder del ministerio. Yo estoy aquí cómodo, calladito me veo más bonito, ¿cierto o no? Muchos toman esa postura. Bueno, pues estás en desobediencia a la palabra de Dios. Y tú dirás, no, en el contexto de la historia, ahí está Moisés. No, tenemos un contexto más claro. ¿Quieres verlo? Vamos a Mateo 16. Acompáñame con tu Biblia. Mateo 16 y luego vamos a ver Mateo 18. Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, 17. Les voy a leer. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué es eso de atar y desatar? No te vayas al evangelio de la prosperidad, de que ata ese argumento y entonces va a ser tuyo y tú decláralo. No estamos hablando de ese tipo de ataduras. Estamos hablando de la atadura que está asociada con la fe de Pedro, ¿cierto? La roca de la que está hablando aquí es esa fe que él tiene en el Hijo, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de que has puesto tu fe en el Hijo tiene expectativas muy altas de ti. Y una de ellas es que juzgues. No en tus términos, tampoco como fue con Moisés, sino que juzgues a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la ley de Dios. Que juzgues, en otras palabras, con justo juicio. ¿Okay? Y entonces ese juicio que tú hagas, por eso es que dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿No te queda muy claro? Ok, vamos a ver esa misma frase en otro contexto del mismo libro. Mateo 18. Mateo 18, versículo 15 al 20. ¿Qué dice ahí? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsan a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsan a escuchar la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Y otra vez, ahí va la frase, en verdad os digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿De qué está hablando? ¿Qué sección es esa en el Evangelio de Mateo? La sección de la disciplina bíblica, ¿cierto o no? Del juicio. De que el pueblo de Dios, no nada más los pastores, es llamado a juzgar los frutos de aquellos que se dicen ser hijos del reino. Y cuando nos ponemos de acuerdo en nuestro discernimiento para juzgar, siempre y cuando este sea bíblico, y lleguemos a conclusiones de que algo se está haciendo bien o de que algo se está haciendo mal, estamos representando a ese reino de los cielos. Tú y yo somos embajadores de ese reino, representando los decretos del rey, representando sus estándares, representando sus estatutos, sus leyes, sus principios, y discerniendo si están siendo aplicados o no en la vida de aquellos que dicen ser hijos de Dios. ¿No es el mismo llamado que seguimos teniendo que Israel tenía en aquel contexto del Éxodo? Es el mismo.
Y no es tarea solamente de los pastores, ¿sabes? Por ahí tiene que empezar. Así como tuvo que empezar con Moisés. O sea, empecemos por ahí, sí. Si de alguien se tiene que ver el juicio, que sea primeramente de los pastores, pero que se extienda a toda la comunidad de fe. Que se extienda a aquellos que en teoría deberían de estar buscando crecer hacia la madurez. Porque es lo que vemos, ¿cierto? Que se le pide que sean personas maduras, ¿cierto o no? Dice, no puedes hacerlo tú solo, versículo 19, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. En otras palabras, discipúlalos. Discipúlalos, enséñale los caminos del Señor, haz tu chamba de discipulado, le está diciendo. Pero una vez que hayas hecho tu chamba, ten esta expectativa sobre ellos. ¿Ok? Además, escogerás entre ellos, versículo 21, de entre todo el pueblo a hombres capaces. Checa, aquí está el perfil. Capaces, en otras palabras, tienen que saber discernir. Tienen que conocer las cosas de Dios y después discernir con ellas. Temerosos de Dios, en otras palabras, que cuando juzguen, lo hagan con el temor del Señor. No sintiéndose superiores que nadie, mejores que nadie, sino temerosos, recordando que ellos también están siendo medidos bajo el mismo estándar. ¿Ok? Y con la medida que tú juzgues, dice la Escritura, vas a ser medido. Hombres veraces que aborrezcan la ganancia deshonesta. En otras palabras, que siempre estén hablando verdad, que no sean amadores del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero los puede corromper y no que no sepamos esta historia en el sistema legal de nuestra cultura, de nuestros días, de la corrupción que existe y cómo no hay justicia por causa de la mordida y de la corrupción de pagar para que no se haga justicia. Entonces, esa es la importancia. Por eso es que también podemos trasladar esos principios al llamado de un pastor, ¿cierto? Que no sea amador de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque parte de su llamado va a ser juzgar. Y si él no va a juzgar de la misma manera, a la luz de la palabra de Dios, a aquellos que dan mucho dinero a la iglesia, porque es lo que él puede percibir tal vez, o porque es de lo que él se entera tal vez, pues entonces ese no es alguien calificado para estar al frente, para guiar al pueblo de Dios, ¿cierto o no? Tenemos que ser sin hacer distinción de personas. Amén. Exaltando el carácter de Dios en nuestros juicios. Y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos, ¿te das cuenta? Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo el tiempo. Iglesia, todo el tiempo debes de estar juzgando. Para aquellos que traen ese cristolingo torcido de que no hay que juzgar. Yo no sé de dónde sacaste eso. La Biblia está llena de que hay que juzgar. Y nada es porque ahí dice no juzgues para que no seas juzgado, pero después no terminas de leer todo lo que dice después. Que dice que te quites la viga del ojo para que después puedas juzgar correctamente la paja en el ojo de tu hermano. En otras palabras, no es que no juzgues, es que juzgues con justo juicio. Es que primero te juzgues a ti mismo y después puedas con amor, discernimiento y verdad juzgar a los demás. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios en sus vidas. No para que tú te sientas mejor que ellos. Para que glorifiquen a Dios en sus vidas. Amén. Y de la misma forma tú quieres que otros te juzguen a ti. Amén. Tú deberías estar buscando como creyente hacer esa invitación, ¿sabes? Si hay alguno aquí entre nosotros que todo el tiempo está tras bambalinas, que todo el tiempo está tratando de maquillar sus relaciones porque lo que no quieren es que lo juzguen, que lo conozcan en verdad, pues no estás viviendo el evangelio. No estás adorando al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia te salvó no para dejarte ahí, lo vimos la semana pasada, sino para que obedezcas su palabra, para santificarte. ¿Y cómo te vas a santificar si nadie puede ver error en ti? Porque es muy bueno para ocultar tu error. Bueno, eso crees. La realidad es que no es así. Amén. Entonces, iglesia, somos llamados a ir a esos lugares de ser incomodados, de juzgar y de dejar ser juzgados, de bañarnos de humildad en el proceso de hacer ambas cosas, de mirar a Cristo, de contemplar su gracia, de amar a nuestros hermanos. Amén. Eso es lo que estamos viendo, ese es el modelo a seguir. Que sean ellos los que juzguen, versículo 22, al pueblo todo el tiempo, que traigan ante ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. En otras palabras, sí, hay cosas que tal vez solamente va a haber
solamente algunos van a tener el discernimiento para juzgar. Esa es otra verdad, y también en eso hay que bañarnos de humildad. Hay momentos en que tengo que reconocer, esto ya rebasó mis capacidades de juicio. Esto ya rebasó mi sabiduría en la palabra de Dios. Necesito traerlo a la atención a alguien más. Y en ello hay humildad, y en ello hay colaboración, y en ello hay ministerio mutuo. Cuando decimos, esto ya le toca juzgarlo tal vez al pastor o tal vez a mi líder de ministerio. ¿Ok? No hay nada de malo en eso. Pero de que eres llamado a juzgar, eres llamado a juzgar. De que eres llamado a tener límites al juzgar, también eres llamado a tener límites al juzgar. ¿Cierto o no? Que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen lo sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Se trata de repartir las cargas. ¿Ok? Ministerio mutuo se trata de repartir las cargas. En otras palabras, no tengas una expectativa muy alta de tu pastor de una carga que tal vez tú eres llamado a llevar. A veces así me sucede. Me llegan y me cuentan cosas de alguien y yo así de, pues arréglalo tú. Yo ya he hecho mi trabajo, yo ya te he discipulado. Ve y dile, habla verdad, confronta. Yo no tengo por qué saber este tema. ¿Cuándo lo tendré que saber? Pues cuando ya escalaron las cosas tal vez, cuando ya llegamos a Mateo 18, nivel 2, en donde la persona no entendió en la primera conversación tal vez. Y tal vez a veces ni en la segunda, dependiendo de la madurez de los que estén a tu alrededor. Tal vez tus 2 o 3 testigos no tengo que ser yo. Puede ser otros cristianos maduros. Y llamarlos a la mesa de conversación, a la mesa del diálogo. ¿Para qué? Para amar al hermano. Otra vez, sí juzgarlo, pero en amor. Y si el hermano escucha, entonces ahí sí tal vez ya entro yo. Y después al final entramos todos. Por eso en el Mateo 18 dice, tráelo a toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque todos somos llamados a discernir y juzgar la verdad. Y si tú dices ser de la verdad, pero quieres correr de los asuntos en donde tienes que hacer juicios sobre las personas, sobre sus acciones, entonces yo no sé a qué comunidad perteneces. Pero no es la comunidad de la palabra de Dios. Es importante que entendamos eso. Y también es importante esto, y le quiero hablar a aquellos que se justifican con esto. No, es que yo soy una persona introvertida, siempre he sido tímido. No nos importa. Perdón por la palabra, perdón. No nos importa. O sea, porque tu identidad no es la de ser un tímido o de ser introvertido. Tu identidad es la de ser un hijo de Dios antes que cualquiera de esas otras identidades en las que te quieres recargar para no obedecer la palabra de Dios. Amén. Pues pide gracia a Dios. Pide gracias, Señor. Tú sabes que toda mi vida he sido un cobarde, un tímido, corro de los problemas, prefiero tener muchos amigos que perder los amigos que tú quieres tal vez que pierda por hablar verdad. Clama a Dios, o sea, no es en tus fuerzas. Pide ayuda, pide ayuda con tus hermanos. Oye, ¿tú cómo le haces cuando confrontas a alguien? No estés repartiendo chisme diciendo nombres. Nada, estoy hablando de que le digas qué cosas le ayudan, ¿no? Y tal vez descubras que son cosas bien simples, como pues me pongo a orar. Pues me pongo a leer mi palabra, pues le pido a Dios ayuda. Y entonces dependemos en el poder de Dios, regresando al primer esencial, ¿cierto o no? Iglesia, si tú estás aquí y te dices identificar con el pueblo de Dios, con la membresía de Iglesia Vida Vertical, y lo único que estás haciendo es evadiendo tu responsabilidad de vivir el Evangelio en todas las formas en las que el Evangelio nos pide vivir la verdad, yo no sé qué testimonio del Evangelio estás dando. Esa es la verdad. O sea, si tú piensas que el exhortar a otros, el hablar verdad en amor, no es parte de tu testificar del Evangelio, pues estás perdido en tu definición de lo que significa testificar del Evangelio. Es un todo. El discipulado es integral. Y eso incluye a veces el juzgar, ¿cierto? Ahora aquí también tenemos que tener claridad. Quiero hablar en esta dirección porque hemos tenido, y yo en particular, muchos ataques en esta dirección. En la parte de que nosotros creemos que el liderazgo bíblico es un liderazgo bíblico de ancianos en una pluralidad de ancianos, ¿cierto o no? Esa es mi convicción. Lo ha sido desde el día 1 que se plantó esta plantación. ¿Cuál es nuestra realidad? Que sigo siendo el único anciano. ¿Ok? Pero no es porque no quiera repartir las cargas. Y de hecho lo hago. Muchos de ustedes están llevando discipulados con otros, ¿cierto o no? Yo les digo, mira, te asigno aquí con esta persona porque quiero que esa persona te juzgue mientras las cosas van bien. Ya cuando las cosas no estén caminando, pues entraré yo en el proceso del juicio. Otra vez para ayudarte, para amarte, para vencer el pecado en tu vida. ¿Ok? Pero ahorita no tenemos ancianos. Yo quisiera, soy el número 1 en considerar esa posibilidad, créeme, lo he considerado y he cometido errores en el pasado, también ha sucedido, ¿ok?
pero no por eso, entonces ya no somos una iglesia sana. Otra vez, mientras todavía Yetro no entraba en el camino, ¿era Moisés un hombre, un siervo y líder sano de Israel o no? Entonces, no caigas en esa mentira o en esa cuadradurez de mente de pensar, entonces si no hay pluralidad no es iglesia sana. No, espérate. Una pluralidad es todavía mejor, pero no quiere decir que el que no haya pluralidad no sea bueno o no esté ya siendo eficaz. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Porque también puede ocurrir lo contrario. Yo conozco iglesias y varias que tienen una pluralidad y que no son sanas. Entonces la pluralidad de ancianos no es garantía de sanidad de iglesia. ¿Sí me explico? Tenemos que tener cuidado y ese se llama discernimiento. Es ahí donde estoy llamando a discernir. ¿Ok? Claro, si tienes una pluralidad y encima de eso la pluralidad es sana, wow, esa iglesia la va a querer usar Dios en gran manera. Así que esa es la otra. ¿Tú quieres que Dios nos use en gran manera? Hombres en particular y también mujeres. Todos somos llamados a un liderazgo sano. Pero hombres que son llamados de manera particular al pastorado, ¿qué estás haciendo para que Dios te quiera llamar al pastorado un día? Porque a veces ese es el engaño, ¿no? No, pues es si Dios me quiere llamar, mientras yo me echo a la hamaca. ¿Y dónde está tu responsabilidad humana? ¿No viste a Josué que agarró la espada? ¿No viste a Moisés que se puso a orar? Pues igual tú, hombre, tú eres llamado a ser un cristiano maduro y punto. Sin importar si un día Dios te va a llamar a pastorear al rebaño o no. ¿Estás caminando hacia esa dirección, hacia la madurez espiritual? Para que tal vez un día nada más Dios llega y diga, pues agárrate a este y a este, Omar, que no los ves que ya están ahí en el nivel de madurez que se necesita para ser un anciano. Y entonces me ayudes y me facilites ese trabajo. Pero si no están caminando en esa dirección, no pienses que un día va a llegar la varita mágica de Moisés y te va a tocar y de repente vas a ser el pastor más calificado del mundo. Así no es como funciona, varones. ¿Queremos una pluralidad de ancianos en esta iglesia y no la tenemos? ¿Es culpa de Omar? No es mi culpa. Yo ya he discipulado sobremanera. ¿Necesitamos más discipulados? Sí, claro. Pero ya debería de haber ancianos maduros en nuestra iglesia. Y si no los hay, mi culpa no es. No la es. Y no lo digo en orgullo. Lo digo en humildad. No lo es. ¿Amén, iglesia? Es importante que entendamos estas cosas. Entonces continúa la lectura. Aquellos, versículo 23, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo el pueblo podrá hacer, y todo el pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Eso es lo que queremos, ¿cierto o no? Una iglesia que lleva las cargas en las que todos podemos estar en paz, porque cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo está haciendo su trabajo de discipular y de llevar las cargas en comunidad. Amén. Moisés escuchó a su suegro, hizo todo lo que él había dicho y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1,000, 100,000, 50,000, 10,000. Ellos juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés. Todo pleito sencillo ellos lo juzgaban. Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. La pregunta sigue en pie, iglesia. ¿Eres un instrumento para que tu iglesia sea sana? Si la respuesta es que sí, a la luz de las cosas que hemos visto hoy, entonces persevera en ello y contagia a otros con tu testimonio de fe. Ese es el llamado y la exhortación que te estoy haciendo. Si la respuesta es que honestamente no, tal vez en todas o en alguna área de las que hablamos hoy, algún esencial, sino que fallas y no eres un ejemplo a seguir en estas direcciones de las que hemos hablado en la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia sana, entonces, ¿qué estás esperando para comenzar a hacerlo? Para que tu juicio sea primeramente enfocado en cómo edificas de manera sana la iglesia. Y entonces eso te dé la integridad de juzgar a la iglesia desde una posición humilde y más sana que edifica a la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia que tú tienes a nosotros. La paciencia, Señor, que te caracteriza. Nos tratas con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, con mucha humildad, Señor, y nos das tu palabra y a pesar de que eres claro en medio de la proclamación de tu palabra, de tus leyes, de tus estatutos, nosotros somos rebeldes muchas de las veces, somos necios, nos ensimismamos
nos deslindamos de la responsabilidad humana que tenemos para dar pasos de fe en obediencia a tu palabra. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo sensible, un pueblo humilde, un pueblo que camina bajo tus estatutos, tus mandamientos, un pueblo que se humilla delante de ti, Señor, y que sirve los unos a los otros. Ayúdanos a ser un pueblo que ora en verdad, Señor. No nada más que tenemos ese distintivo ahí colgado en una pared, Señor, en nuestra página web, Señor, sino que en verdad somos un pueblo que crece en el fervor y dependencia a ti en la oración, Señor, recordando que todo el poder de la vida y de la piedad, todo el poder para avanzar tu plan redentor en medio de nosotros y a través de nosotros, eres tú, Señor. Dependemos de ti, Señor. Sí hay una responsabilidad humana, pero al final del día tú, Señor, eres el que das el crecimiento, Padre. Ayúdanos a ser un pueblo que ora en verdad, que se somete en devoción a la oración, Señor, y que depende de ti en la oración, Padre. Ayúdanos a ser un pueblo que es humilde, Señor. Un pueblo que es sencillo, que es humilde, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que descansa los unos de los otros, Señor, que podemos llevar nuestras cargas los unos a los otros, que juzgamos con justo juicio y que testificamos como consecuencia de que esas cosas son verdad del Evangelio que nos ha salvado, Señor. Del Evangelio que nos trajo vida, Señor, para que otros puedan creer como Yetro creyó, Señor, y ahora podemos ver su sabiduría guiada por el Espíritu Santo, Señor, para instruir aún a Moisés, Señor. Así úsanos a nosotros, Padre, para testificar, para que otros puedan creer en la verdad del Evangelio que salva las almas del infierno, Señor. Padre, yo ruego por si entre nosotros hay alguno que aún no ha rendido su vida a Cristo, que aún no se ha sometido a su señorío, que aún no ha confiado en las buenas nuevas del Evangelio de salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Que tú los salves, Señor, y que podamos ver un Yetro en esa persona, un Moisés en esa persona, un pequeño Cristo en esa persona. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.